Hola Marcos, hola a la audiencia, muy buenas tardes, noches, como siempre decimos. Y hoy tenemos un tema sumamente importante, sumamente actual. Si hay algo que lo define, creo que es el término actualidad, porque es algo que nos está atravesando, yo creo que a una enorme porción de la población mundial, pero sobre todo que está afectando a los más jóvenes. A los más jóvenes. Y esto es para prestarle suma atención. ¿De qué estamos hablando cuando digo esto? A ver, imaginemos lo siguiente. Prendemos la televisión, ponemos las noticias, nos ponemos a mirar las redes sociales, observamos imágenes de glaciares que se van derritiendo frente al cambio climático, escuchamos a la gente hablar en los medios sobre esto, aparecen imágenes permanentes de mares plagados de plástico, de animales muertos, producto lógicamente de la contaminación humana. Uno va a ver noticias en los periódicos, en los diarios online, y vemos incendios, vemos cataclismos, vemos inundaciones, vemos sequías que asolan diferentes partes del planeta, desastres naturales, que la ONU ya hace 3 años mencionaba, por ejemplo, que quedaban 2 años para evitar los efectos más catastróficos del cambio climático, o escuchamos a los expertos del panel intergubernamental de cambio climático, el famoso IPCC, donde se plantea el tema de las emisiones de dióxido de carbono, principal gas de efecto invernadero, y la urgencia de trabajar conscientemente esto para el 2030, justamente para que la temperatura del planeta no pase 1,5 grados, porque si no, justamente vamos a ver a partir de los deshielos, a partir del aumento de la temperatura, con todas las consecuencias en los biomas, respecto de la biodiversidad, nos vamos a encontrar realmente con un panorama más desolador, seriamente más desolador, en solamente 9 años de lo que conocemos hoy. Nos queda poquito tiempo. Se barajan entre 7 y 10 años para hacer un viraje total. Y vemos los gobiernos de diferentes países, no necesariamente de potencias, aunque sabemos que son responsables en un alto porcentaje de la situación planetaria que está aconteciendo y en la que nos estamos viendo todos y todas inmersos, discutir, retractarse sobre los acuerdos para reducir las emisiones, para comprometerse ambientalmente, etcétera, etcétera. Y entonces se activa algo que ya está conversado, que ya está charlado, que ya hace unos años se empezó a difundir, que se llama ecoansiedad, o por lo menos se la bautizó ecoansiedad a partir de un estudio en 2011 de Albrecht. ¿Qué es esto de la ecoansiedad? Empezamos a sentir ansiedad, pero ansiedad y trabajada también desde espacios virtuales, con profesionales que están empezando a reconocer de hace unos años a la fecha, y a partir de esta descripción que hace Albrecht de ecoansiedad, y que hay estudios, que existen estudios, que hay sitios virtuales, portales de noticias sobre cuestiones psicológicas, psiquiátricas, que ya están hablando de esto. ¿De qué habla esto de la ecoansiedad? Se describe o la describen como la preocupación, la ansiedad, la depresión incluso, que se desencadena por una conciencia concreta sobre los problemas ambientales que estamos enfrentando. Recientemente hubo una encuesta donde casi las 3/4 de la generación conocida como millennials
lo experimentan, digo, millennials como para ubicarnos, 35 años, 32 años, 38 años, 40 años. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nos está pasando? Esta sensación la estamos experimentando hasta cierto punto, ni hablar de quienes estamos comprometidos trabajando por cuestiones socioambientales, pero se inician generalmente o se da esa sensación orgánica tan fuerte a partir de leer o escuchar noticias. ¿Qué sentimos? Porque percibimos que hay un caos enorme y que a veces no nos alcanzan las fuerzas, ni los brazos, ni las cabezas, ni los corazones, para hacer frente a desmanes como los que están aconteciendo respecto a la contaminación ambiental. Lo interesante de todo esto es que la Asociación Psicoanalítica Internacional reconoció oficialmente que el cambio climático es la mayor amenaza mundial para la salud del siglo XXI. Atención con esto. Hay un informe titulado Salud Mental y Nuestro Cambio Climático, Impactos, Implicancias y Guía, un estudio bastante reciente, que explica que los cambios climáticos, y en términos generales el cambio climático gradual, indefectiblemente puede tener efectos sobre la salud mental. Algunas de las cuestiones en las que se deriva es ira, es miedo, es impotencia, e incluso, y esto es algo que está generalizado y en nuestra generación, la de los millennials, está instalado puntualmente un nivel de estrés y agotamiento muy fuerte. Para nuestra generación, el factor adicional de estrés es enorme, pero tiene que ver con este criterio, concepto que manejan los psicólogos, los psiquiatras, los especialistas en materia, que es cómo definir la ansiedad, sino más bien como esa incapacidad que a veces te hace bajar los brazos, que te genera un sentido de indefensión respecto a no poder controlar aspectos del futuro. Pero ya no hablemos de esta patología como un trastorno sobre el cual uno dice, bueno, nos tenemos que calmar, viví el día a día, porque eso está bien. Pero cuando, y hemos consultado, yo digo, más de una veintena de fuentes, donde los jóvenes, los millennials, y digo millennials y digo menores que millennials, estoy hablando de la franja de los 20, de los adolescentes, de los preadolescentes. Centennials. Centennials, exacto, ya están empezando a mencionar desde muy temprana edad su gran preocupación por lo ambiental y saber que permanentemente, y esto lo pueden buscar, lo pueden googlear, la incertidumbre que genera y permanentemente decir en reuniones de jóvenes, bueno, vamos a hacer tal cosa, hablando del mediano plazo o incluso del corto plazo, y cerrar las frases generalmente diciendo, bueno, si es que llegamos. Es interesante que la Asociación Psicoanalítica Internacional, asuma que esto es real. Pero no solamente le pasa, porque hablábamos de esta cuestión de indefensión, ¿no? Y los estudios y este informe sobre salud mental y cambio climático mencionan puntualmente que si bien hay un estado de indefensión y a veces nos sentimos bloqueados, no es excluyente, porque para quienes trabajamos estos temas y estamos comprometidos y lo vivimos de cerca, el impacto psíquico y físico que demandan estas situaciones es enorme. Y no tiene nada que ver, como parte del estudio menciona, el hecho de decir, ¿es un problema personal? ¿Lo tengo yo? No, es un problema global. APA define este tipo de ansiedad como el temor crónico de un cataclismo
ambiental. Se trata de un estrés causado al observar los impactos aparentemente irrevocables del cambio climático y preocuparse por el futuro de uno mismo, de los niños y de las futuras generaciones. En el artículo también afirman que cuando las personas aprenden y experimentan el impacto del clima local, su comprensión aumenta. Entonces, la ecoansiedad no solamente se produce cuando uno observa el cambio ambiental, sino que también puede aumentar ese temor natural de supervivencia en la persona a percibir que puede atravesar o vivenciar un desastre ambiental natural. Entonces, detrás de la ecoansiedad, que aparte de la tristeza, ¿qué ocurre? Se esconde el miedo. Miedo definida como una emoción básica, como decía hace un rato, que nos va a ayudar a salir, a huir de situaciones peligrosas y a mantenernos a salvo. O sea, si bien es una emoción adaptativa, vivir permanentemente en estado de estrés por diferentes motivos, en este caso estamos focalizando sobre la ecoansiedad, o sea, sobre las cuestiones de catástrofe ambiental a futuro inmediato e inmediato, a corto plazo. Entonces, ¿a qué nos lleva? A tener una calidad de vida no demasiado, no preferiríamos vivir de esta manera, vamos a ponerlo de esta forma. Es decir, no es demasiado agradable sentir esto permanentemente. Entonces, entra en escena el miedo al deterioro del planeta. Empezar a entender que si el planeta se deteriora, nosotros también. Y empiezan a jugar factores, en términos psicológicos, de observar la destrucción del lugar en el que vivimos nosotros y vivirán, por supuesto, de tenerlos nuestros descendientes. Y eso es otro de los aspectos fundamentales sobre el pensarnos sin descendencia. Es decir, se genera una alteración en términos conscientes de todos los ciclos naturales. Hay teorías que dicen, no, hay recursos, ¿sí? Hay recursos para seguir sosteniendo una cantidad en incremento de población mundial, pero no es así. Sabemos que no es así. No solamente el miedo a este futuro, sino la impotencia. ¿Por qué? Porque percibimos que nuestra acción es sumamente importante, y esto lo digo como trabajadora, activista, militante socioambiental. Nos damos cuenta que no podemos abarcar todo el radio de acción que nos gustaría, que nos interesaría. Esta impotencia, ¿en qué puede acabar? Mencionan los especialistas, en frustración. ¿En qué se desencadena después la frustración? En ira. Entonces, ansiedad, miedo, ira, molestia, que empiezan a través de este ofuscamiento a minar también las relaciones interpersonales. Y siempre apuntamos a lo mismo, a la calidad de vida. Susan Clayton, que es profesora de Psicología y Estudios Ambientales en el Colegio de Worcester, una facultad de Ohio, y es coautora de un informe titulado La salud mental y nuestro clima cambiante, menciona que en su experiencia profesional hay un número significativo de personas que están estresadas por los impactos potenciales del cambio climático y que el nivel de preocupación fue en aumento y sigue creciendo. A ver, ¿cómo lidiamos con que, por ejemplo, el panel intergubernamental para el cambio climático menciona que si la temperatura llega a 2 grados, por ejemplo, 10 millones más de personas de base van a perder sus hogares? Va a aumentar el nivel del mar,
el nivel, el número de personas que van a sufrir la escasez y el acceso al agua se va a duplicar, y estamos hablando ya de 2/3 de la humanidad. ¿Cómo se lidia con eso? Más allá de tomar acciones concretas, ¿cómo se lidia con eso en el día a día, en el cotidiano? Porque no hablamos de la élite, no hablamos de los gobernantes. Estamos hablando del ciudadano de a pie, de aquel que por ahí empieza a tomar conciencia y va haciendo pequeños cambios. No sé, desde cuidar el agua, cuidar la electricidad, cambiar la dieta, que no es poco, es mucho, transformarse en vegetariano, en vegano, pero que aún así siente que las autoridades, los gobiernos, las instituciones internacionales y quienes tienen el poder y el dominio mundial realmente están jugando con fuego. Mary Jane Rust, que es ecopsicóloga, ella es británica, porque hay un nuevo movimiento también de psicólogos que están apuntando a trabajar muy conscientemente con las personas este tipo de cuestiones, mencionó que desde que este informe del panel intergubernamental de cambio climático se publicó, también en su experiencia menciona que percibió un gran aumento en el número de los clientes que querían hablar de la ecoansiedad, de su propia ecoansiedad. Incluso algunos mencionándoles desde el lugar de total indefensión, de sentirse totalmente devastados, de mencionar que consideran que como humanidad estamos completamente jodidos. Hay encuestas internacionales que revelaron que las y los jóvenes son a quienes les preocupa el cambio climático en el mundo. Entonces, un término como el de ecoansiedad incluye estados de ánimo bajo, sueño perturbado, sentimientos de ira, de culpa, de impotencia e incluso ataques de pánico. No es poco. Tenemos que pensar, a ver, en términos de tal vez gravedad de la situación, que ya está traspasando ciertas fronteras. Si decimos que el 67% de la juventud se siente amenazada por esta problemática, estamos diciendo que más allá de la terminología de ecoansiedad, que incluye todas estas cuestiones que venimos hablando, tiene repercusiones psíquicas y físicas, porque sabemos perfectamente que cuando tenemos situaciones que van en contra o que impactan en nuestro cuerpo emocional, en nuestro cuerpo psíquico, el cuerpo físico indefectiblemente asume un porcentaje alto de esos impactos y pueden desarrollarse patologías graves, graves. Hay un especialista que es psicoterapeuta, que es experta en esta cuestión, ¿no? Y está afiliada a Climate Psychology Alliance. Es Caroline Hickman. Y realmente menciona en su experiencia de trabajo que a pesar de que, bueno, como veníamos diciendo, la ecoansiedad hace referencia a un abanico de efectos psicológicos que generan un estado de deterioro generalizado, para ella, y tomando la parte que tal vez incluso puede ser, vamos a ponerlo así, positiva tal vez, estas situaciones, ¿a qué nos llevan? A ver, Caroline Hickman menciona que se trata la ecoansiedad de un conjunto de sentimientos confusos y que se entrelazan, pero que pueden servir de preámbulo para el despertar de una concientización ecológica. Es decir, poder desarrollar, pero no desde lo teórico, porque la teoría es la que nos está afectando, la que desarrolla la ecoansiedad, sino en términos prácticos a pronunciarnos a favor del trabajo planetario, es decir, generar una conciencia ecológica práctica. Vamos a pasarle la posta a Matt, porque tiene datos importantes, interesantes, y después vamos a seguir, porque hay otros conceptos también que están hilvanados, y otra palabra
que incluso, digo, las organizaciones que empiezan a profundizar y ampliar y a difundir, divulgar estas temáticas, las empiezan a asumir como un vocabulario cotidiano. Entonces, esto significa que siempre decimos, ¿no? El lenguaje construye, el lenguaje invisibiliza, es la herramienta de construcción y de construcción, no sé si la más importante, pero una de las más importantes. Y que hoy en día estos términos empiecen a calar hondo en la sociedad, por un lado es grave, porque son cosas que están aconteciendo, pero por el otro lado significa que le estamos empezando a dar justamente una definición a aquello que nos está aconteciendo y que a partir de identificarlo, darle entidad, darle definición, tal vez en alguna medida podamos empezar a trabajar sobre ello y cambiarlo. Claro que sí, tal vez es redundante decirlo justamente desde un medio de comunicación como es este espacio radial, esta producción radial Consciente Colectivo que hacemos desde Conciencia Solidaria y que llega hasta todos ustedes en principio a través de Cambalache Internacional, allí en México, con la conducción de Marcos Giacobelli, pero que a su vez también sale por otros medios y comunicamos desde muchos lugares, ¿no? Pero justamente no está de más subrayar esto muy importante que acaba de decir Luciana, de que el lenguaje es un campo de batalla cultural más. Lo que se dice y lo que no se dice forman parte también de las conquistas sociales de lo que los miembros de determinadas sociedades enarbolan como lo importante y lo no importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está ganando en estas batallas culturales del nuevo lenguaje desde lo ecológico, desde la ecología? Y en principio, sentar las bases con todo esto que le está pasando tanto a nosotros, los millennials, como a los centennials que vinieron a continuación nuestro, sentar las bases y el reconocimiento para el resto de las generaciones, las más pequeñas y las más ancianas también, los más grandes, que el planeta está enfermo, que el planeta nos necesita, a todos nosotros, no a una generación sí y al resto no. Necesita que frenemos la oleada de consumo irresponsable, que no la llenemos más de parches, que tomemos conciencia, eso necesita el planeta. Nos invita a tomar acciones, a tomar partido, a trabajar en pos del mejoramiento de nuestro planeta. El mundo que habitamos necesita que lo cuidemos, espera que lo cuidemos. Debemos cuidar nuestro mundo. Y más, como decíamos, como profundizó Luciana, en un contexto internacional donde las encuestas están revelando que los jóvenes están preocupados muy profundamente por el cambio climático, que el 67% de la juventud se siente amenazado por la problemática del cambio climático. Porque la juventud se siente ecoansiosa, ¿no? Esta ecoansiedad. Y aquí tenemos justamente una de las nuevas palabras que entró en la batalla sociocultural de la comunicación por un nuevo lenguaje, la ecoansiedad, ¿no? Y justamente desde la psicología se está usando. Por lo tanto, no estamos inventando cosas, sino que estamos describiendo situaciones que están afectando la psiquis de las personas. Y por lo tanto, la psiquis en primer lugar y el cuerpo físico en segundo, a continuación. Entonces, ¿qué es esto de la ecoansiedad? Y bueno, es un término que incluye el estado de ánimo bajo, sueño perturbado, ataques de pánico, sentimientos de ira, culpa o impotencia, ¿no? Subrayo esta definición, si bien Luciana lo mencionó, para que justamente lo tengamos muy en cuenta. A medida que las concentraciones globales de dióxido de carbono aumentan, las temperaturas en los últimos 5 años fueron las más calientes registradas, las temperaturas de la última época. Hubo un incremento en la
aptitud climática para enfermedades infecciosas, mortalidad relacionada con el calor, riesgo de incendios forestales e inundaciones y tormentas relacionadas con el cambio climático, ¿no? Es todo esto que venimos hablando en esta producción Consciente Colectivo desde el inicio, Marcos, con todos los oyentes. Todos estos temas ya los venimos trabajando, no es nuevo esto. Y esto es lo que genera esta ecoansiedad en la juventud y seguramente en los no tan jóvenes también. Además, el uso de combustibles y tecnologías insalubres e insostenibles causa más de 3.8 millones de muertes al año. ¿Sí? El uso de combustibles y tecnologías insalubres e insostenibles. 3.8 millones de muertes anuales. Tema que por ahí no se habla tanto, ¿no? Absolutamente. Estamos focalizando más con esto ahora de todo lo que se está manipulando y tergiversando respecto de la pandemia, pero este tipo de cuestiones, además de otras enfermedades, que quedan invisibilizadas. Así es, claro que sí. Y no estamos hablando del África o de las zonas petroleras de los países árabes. Estamos hablando a nivel mundial de estos datos, de estos números, de estas muertes, ¿no? Pues insisto, y cambio datos y números por muertes. Estamos hablando de 3.8 millones de muertes anuales, ¿sí? Entonces, nos afecta de manera desproporcionada, estas muertes afectan a niños, niñas y mujeres, que pasan más tiempo en casa que los hombres en muchos contextos culturales, ¿no? Estas muertes climáticas afectan más entonces a niños, niñas y mujeres. Así, el desplazamiento relacionado con el clima afecta a millones de personas cada año y el aumento de la sintomatología psicológica en los jóvenes persiste años después de la exposición a un desastre natural, ¿no? Los famosos refugiados ambientales que se sumaron a los refugiados por guerras y conflictos armados en los diferentes lugares del mundo. Absolutamente. ¿No? Ahora tenemos migraciones por problemas ambientales y los también. Eco-inmigrantes. Absolutamente. O refugiados ambientales. Sí, ecomigración o refugiados ambientales, es lo mismo. Las amenazas acechan incluso antes del nacimiento y la exposición prenatal a eventos climáticos adversos puede afectar negativamente también al desarrollo cognitivo de los niños y las niñas. ¿Sí? O sea, desde la panza misma de la madre, desde el niño gestante ya se ve afectado por estos problemas climático-ambientales. Bueno, de eso ya cuando vos termines, cierres tu parte, nosotros queremos comentar eso y ampliarlo porque hay estudios puntualmente que revelan esto que vos estás diciendo con mucha claridad. Claro que sí. Sí, sí, estamos hablando de estudios científicos, justamente. Bueno, entonces, volvemos a la ecoansiedad. Se trata justamente de un sentimiento de pavor existencial vinculado con un abrumador sentido de responsabilidad para lidiar con algo tan grande que se vuelve paralizante. Los estudios también sugieren que la incontrolabilidad y la imprevisibilidad y la incertidumbre son factores importantes, ¿no? Entonces, centrarse en demandas inmediatas, como las de la escuela, ¿no? En el caso de los niños, ¿no? De los centennials, justamente, puede parecer imposible o insignificante para los jóvenes cuyo futuro se siente tan amenazado, ¿no? En la escuela les planteamos sobre San Martín o allá en México sobre Pancho Villa y los niños están pensando en que el futuro no saben cómo va a ser y qué les va a pasar, ¿no? Entonces están en otra cosa, están pensando en otro mundo. La juventud necesita entonces acceso a aire limpio, a entornos que promuevan el ejercicio al aire libre y la protección contra el estrés por el calor, las inundaciones, las tormentas, los incendios forestales y las enfermedades infecciosas. Todo esto necesitan los chicos. Y a su vez, la comunidad de salud infantil necesita empoderar a los chicos para que respondan a la crisis climática de una manera positiva y llena de esperanza
y para que sean sus aliados en la protección futura del planeta, ¿no? Los chicos tienen que aprender cómo lidiar con estos problemas, no verse paralizados ante ellos, ¿no? Como si esto fuera fácil, bueno, hay que hacerlo. Te iba a comentar, iba a aportar justamente que no es tan sencillo. Obvio que ¿Por no. qué? Porque si bien los chicos, y lo digo también como docente, tienen una Claro que sí. capacidad de, absorber como esponjas Sí, sí. y de adaptarse con mucha mayor, al no estar tan, al no estar tan contaminados con filtros sociales Sí, sí. todavía, hay un montón de cuestiones que pueden absorberlas mejor, con las cuales pueden lidiar y porque además son hijos de este tiempo. Totalmente. Pero aún así, no dejan de ser niños. Obvio. Sí, sí. Entonces, si para un adulto que, si bien, pese a los filtros culturales, sociales, puede estar más rígido en muchas cuestiones, también comprende otras tantas. Y aún así se nos hace tan cuesta arriba. Ciertamente. Entonces, estamos hablando, ¿no? Vamos a un ejemplo puntual. Estamos hablando con uno de los chicos, de los estudiantes, sea a nivel primario, sea a nivel secundario, porque ya tienen incorporados estos conceptos, dependiendo el tipo también de guía que hayan tenido, el trayecto, obviamente, un montón de cosas. Entonces, de repente escuchamos que cualquiera de nosotros puede acudir al médico y que nos diagnostiquen justamente con ecoansiedad. ¿Por qué? Por televisión vimos un ecocidio y porque discutimos con el vecino negacionista sobre las bondades del reciclaje, porque somos ecohéroes, ¿no? Y aquí, en esto de la comunicación, del lenguaje, de las nuevas palabras, de la construcción de lo nuevo a través del lenguaje, he mencionado varias palabras nuevas. Hablé de la ecoansiedad, que es el tema que venimos trabajando, que según los expertos de psicología afecta a quienes sufren la ansiedad por los desastres medioambientales. Al final mencioné que somos ecohéroes, porque se aplica este nuevo término, esta nueva categoría, se aplica a aquel que cree que ayuda con sus iniciativas cotidianas o experimentales a resolver los problemas ambientales, ¿no? Los ecohéroes. Me acordaba del Capitán Planeta cuando era chico, miraba ese dibujito, hace muchos años, en los 90, ¿no? Y ahí se empezaba a mencionar esto de la ecología, ¿no? Muy fuerte. Ecocidio, también dijimos. Ecocidio es a partir de los elementos compositivos eco y cidio, ¿no? Donde se utiliza justamente para referirse a un daño ecológico muy grave, ¿no? Todos sabemos ya lo que es un genocidio, lamentablemente, todos lo sabemos. Bueno, en este caso, ecocidio, ¿no? Un daño ecológico muy grave, obviamente. También tenemos otras palabras que nos sirven para entender todo esto, como por ejemplo la ecoimpostura o también ecopastureo, que se usa como forma coloquial para definir las estrategias de algunas empresas para aparentar respeto al medio ambiente. Una postura frente a la situación ambiental. Una mentira, una pantomima. Exacto. Y que muchas veces se disfraza o jurídicamente se habla de responsabilidad social empresaria, y que son estas acciones, pseudoacciones, porque a veces no tienen sustento, ni profundidad, ni toman el problema de fondo, problemas que causan las mismas empresas, para hacerse cargo de aquello que producen. Y cuando vos mencionaste el ecocidio, yo hablaría también desde un lugar donde el concepto demuestra la aniquilación total o prácticamente total de las diferentes formas de vida. Es decir, entenderlas desde ese lugar, ¿no? Desde la gravedad que estos conceptos que vos estás mencionando tienen, claro que si sí. se hace una interpretación correcta. Y como se van relacionando un concepto con el anterior, e incluso con lo que acaba de mencionar Luciana ahora mismo, el concepto que continúa es el de especismo, ¿no? Que lo usamos mucho también para hablar de tanto de derecho animal como incluso de
veganismo y de protección a los animales, ¿no? Obviamente, porque el especismo se refiere a la discriminación de los animales frente a cómo se los considera, ¿no? Considerarlos como especies inferiores, ¿no? Eso es un especista. Aquel que cree que la vida de una vaca vale menos que la del perro que es su mascota, es especista. Sí, pero hay un factor que tal vez nos está mencionando acá y que es importante subrayar, que no es lo que uno piense o porque lo piense lo define así, sino a qué acciones nos lleva tener ese concepto instalado, consciente o no consciente, del especismo, es decir, a pensar que porque alguien es inferior podemos aprovecharnos de esa situación de vulnerabilidad, y es decir, entonces, que por ejemplo nos encontramos en situaciones donde, relacionado por ejemplo a la alimentación o al usufructo que se hace de los animales en un circo, en un zoológico, o utilizarlos como fuentes de supuesta nutrición de la especie humana. Claro, el especismo sería el justificativo de la esclavitud de los animales al ser humano. En una síntesis precisa, sí. Hipermetropía ambiental, cuando nos preocupamos más por los dramas, tal vez yo cambiaría dramas acá por problemáticas, ¿no? Cuando nos preocupamos más por las problemáticas medioambientales alejadas a nuestro lugar de residencia, que por aquellos que ocurren cerca, ¿no? De acuerdo con los expertos en psicología, esto de la hipermetropía ambiental. Y le suele ¿no? ocurrir a muchas organizaciones ambientales eso. Nos preocupamos, por ejemplo, por el incendio en el Amazonas. Exacto. Y acá en nuestro país, Hachal tiene cianuro en el río Hachal. Pasa que es casi una cuestión, es casi un negocio, muchas veces eso. Claro que sí. Hipermetropía ambiental, entonces. Negacionismo, que en el ejemplo lo discutíamos con el vecino negacionista. Negacionismo para los ecologistas es justamente negar lo evidente, en este caso el cambio climático, pero podemos aplicarlo a negar cualquier problemática que vemos como que sucede y que desde otras posturas es negada. Y la palabra final que seleccioné respecto de estos cambios en el lenguaje es el concepto de resiliencia, ¿no? Aplicado al medio ambiente, los expertos se refieren a resiliencia como la capacidad de un sistema ecológico para recuperar sus propiedades tras verse alterado por una perturbación. Si los oyentes vienen siguiendo estas producciones de Consciente Colectivo aquí en Cambalache Internacional, seguramente escucharon que allá por los meses de agosto sufrimos los incendios aquí en la zona norte de la provincia de Córdoba, en Argentina, en Punilla, y hoy el monte vuelve, no como era antes del incendio, obviamente, pero sí para febrero 2021 el monte ha vuelto, está verde de nuevo y algún porcentaje más vale. Y según especies que son tal vez de más simple reproducción, claro arbustos, etcétera, porque vale mencionar que si no, no sería problemático un incendio. En este caso, no hablamos de quebrachos, no hablamos de algarrobos, de especies que tardan muchísimos años en desarrollarse y cumplir las funciones en el marco de los ecosistemas, o por ejemplo el ecosistema serrano en este caso, que va a ser irrecuperable. Claro que sí, hay daños de árboles que son centenarios, que por supuesto no se van a recuperar, pero sí hay una pequeña medida, un cierto grado de resiliencia en el monte nativo y en cualquier territorio afectado. No como nos gustaría, pero hay una parte. Entonces, ¿qué podemos hacer desde lo cotidiano, desde cada uno de nosotros? Modificar nuestras rutinas, por más pequeñas que sean estas rutinas, sacarnos de la zona de confort, invitarnos a explorar nuevos hábitos, usar poca agua, bañarnos rápido, apagar las luces, compostar, no comer carne, ¿no? Y acá, desde una postura vegana, lo subrayo mucho esto, no comer carne, disminuir el uso de plástico, reparar lo que se rompe, reciclar, separar los residuos, dejar de usar vajilla descartable,
dejar de usar cualquier elemento que se use y que se tire, ¿no? Todo lo que sea descartable, no solamente la vajilla. Usar más la bici y menos el auto en las medidas de las posibilidades. Transporte público. Transporte público. Como individuos, todas las transformaciones que incorporemos se van a convertir a la larga en una invitación para que las empresas o la misma política por lo menos tenga ahí como algo, una cosita de que, mirá, la gente está cambiando y tenemos que cambiar nosotros, si no perdemos el tren. Y veamos qué pasa. Porque el impacto también tiene que venir de las grandes organizaciones, ¿no? Empecemos por nosotros mismos, ¿no? El cambio siempre empieza en uno mismo. Las transformaciones las tenemos que empezar cada uno de nosotros. Respecto de esta terminología que mencionaste, estuve leyendo también que la RAE, la Real Academia Española, con todo este tipo de terminologías, están en discusiones respecto a cómo se incorporan oficialmente al lenguaje. Sí. O sea, el reconocimiento oficial de este tipo de terminología que también define una época. Porque siempre está esto, ¿no? El lenguaje cambia, el lenguaje muta, el lenguaje es dinámico, pero ¿cuánto cuesta reconocer muchas veces que hay necesidades, que hay cosas que tenemos que aprender a llamarlas por su nombre, ¿no? Darles el espacio. Claro que sí. Respecto de justamente esta cuestión de la terminología, hoy mencionamos lo de la ecoansiedad y bueno, vos te explayaste un poco sobre no solo la ecoansiedad, sino también otros términos que van relacionados, ¿no? Y que fueron surgiendo en estos últimos años. Pero hay otro término, y que va de la mano con esto de la ecoansiedad, y que la complementa, que es la solastalgia. Y la describen los especialistas como una angustia mental o existencial que es causada estrictamente por el cambio climático y comparte, porque la integra, esta definición de ecoansiedad con síntomas como la depresión, el insomnio, el nerviosismo, y subrayan el rechazo a tener hijos por la preocupación al futuro, ¿sí? Pero también hay algo que en el informe aparece, que es el informe que mencionamos al comienzo de este espacio, que es la percepción, ¿no?, sobre un sentido profundo de pérdida. Pero no solamente de una pérdida espiritual, también desde el lugar de lo material, en cuanto al lugar al que nosotros sentimos pertenencia y nos vemos o nos percibimos como parte. Desde un espacio, a ver, un paisaje, por ejemplo, un lugar físico, una ciudad, un poblado, donde nosotros formamos parte de ese todo. Entonces, llega a ser tan fuerte el sentimiento de pérdida y de sentirnos, a ver, en una situación tal vez de aislamiento y de soledad, que lo terminaron denominando solastalgia, como decíamos, ¿no? Y tiene que ver con algo que vos mencionaste hace unos minutos nada más, en este sentimiento de desolación, y muy similar a lo que, bueno, los especialistas identifican como aquel sentimiento, aquella sensación emocional, psíquica, mental, que experimentan las personas que son forzadas a migrar por diferentes motivos. Y en este caso le suman el plus de tener que migrar de sus hogares, de sus espacios, de su historia, por conflictos ambientales, por situaciones ambientales. Y acá empiezan a jugar otras variantes que también están en este informe, que es súper interesante, y que tiene que ver, en relación al cambio de clima,
con los incidentes, los desastres naturales, etcétera, y todo lo que impacta también, porque aquí hay un factor que todavía no mencionamos, sobre las economías. Hay mucha gente que está imposibilitada realmente de lidiar con esta situación respecto a los impactos, ¿no?, del cambio climático en los entornos, justamente porque están del lado, en contexto de la economía, del lado del vulnerable, de la persona que no puede lidiar con esto por la situación que está transitando. Porque la migración, los problemas de infraestructura, el acceso o no a las fuentes de, por ejemplo, agua potable o otros recursos que son esenciales, la alimentación, realmente no tienen el acceso ni la capacidad de poder acceder ni de solucionar estas situaciones que son básicas para la supervivencia. Entonces, eso no solo golpea la salud física en sí misma de las personas, que es lo que generalmente se atiende cuando hay una situación excepcional de una tragedia ambiental o lo que fuera, ¿qué hacen? Y te llevan agua, hay rescatados, te llevan comida, te buscan refugio, lo básico, claro, sí. Pero no está la gente preparada, ni siquiera muchos de los profesionales que atienden, para poder lidiar con la causa de lo que, a ver, que produce esta situación. ¿Alguien presta atención a la afección psíquica que se produce? Y digo, hay problemas que son de índole comunitario también, que empiezan a surgir a partir de estos desequilibrios. Y uno de los más complejos que se menciona en el informe es el de la violencia. Vos recién hablabas de la ecomigración, de los refugiados ambientales, etc. Pero también cuando uno habla de esto, está hablando de un profundo conflicto civil. Hay conflictos civiles en referencia a estos temas. Problemas alimentarios que veníamos diciendo recién, y algo terrible, algo que me parece muy, muy brutal, que es el estrés climático, lo llaman estrés climático en relación a las embarazadas, al punto de que tienen problemas para llevar a cabo los embarazos. Abortos, situaciones de enfermedades o de afecciones a los bebitos que llevan en sus panzas, a los fetos. Y a posteriori también, digo acá, cuando estamos presentes, quienes pueden estar migrando o que están en medio de estos conflictos, algo que tiene que ver con la ira, algo que tiene que ver con la tristeza, algo que tiene que ver con el enojo, con el miedo que hablamos hoy, que es la degradación en cómo se llevan adelante las situaciones interpersonales y cómo hay un resentimiento de los vínculos. Hay un informe, un metaanálisis, le llaman en el documento, digamos, original en inglés, que lo hizo Gisiad Burke y Miguel en 2013, que encontraron evidencia que el cambio climático puede contribuir a la frecuencia de violencia intergrupos, por todo esto que estamos diciendo. No solo hablamos de conflictos políticos o de guerra, sino intergrupos. O sea, nos lleva a la violencia esta situación, a resentir las relaciones. Pero no hablamos entre una persona y otra solamente. Estamos hablando, de alguna manera, también de la competencia por los recursos. En 2016, otro informe, y que forma parte de este informe más grande que leímos al comienzo, que les mencionábamos, Cohen and Kruger manifiestan que hay una tendencia en esto, ¿no?, de los problemas de violencia intergrupal, a mantener el status quo y rechazar a los inmigrantes fuera del grupo social. En 2012, 4 años antes, Fritzsche, Kors, Kessler y Bauer hacen un estudio, realizan y comprueban sobre el mismo tema, que la gente se transforma en un ser más hostil a quienes no sean directamente de su grupo de pertenencia. Es decir, se visualizan los problemas de violencia de una manera muy fuerte. Y hay algo más, un dato que me llamó la atención.
En 2012, y a través de un estudio que se realizó a posteriori, hubo una ola de calor muy fuerte en Wisconsin, y el 52% de todas las muertes relacionadas por esta ola de calor, o casualidad, se dieron sobre individuos que estaban con problemas mentales. La mitad de esas personas que sufrían de problemas mentales, o casualidad, estaban tomando medicaciones psicotrópicas. ¿Qué es lo que genera la medicación psicotrópica, entre otras cuestiones? Le impide a la persona, de forma natural, ¿no?, en términos orgánicos y de funcionamiento, regular la temperatura corporal. ¿Por qué menciono esto? Porque en personas mayores y personas que tuvieron problemas, y problemas mentales preexistentes, problemas de salud, que estaban tomando medicación psicotrópica, en este caso, en esta franja, cuando se da la ola de calor en 2012, más de la mitad se vieron afectados, pero me refiero a afecciones que los llevaron a la muerte y que tenían que ver con este impacto climático, perecieron justamente en esta relación entre la cuestión contextual y la cuestión de enfermedades preexistentes. En lo que ya teníamos en la medicación y cómo impactó este evento climático. Es decir, ¿por qué me tomé el trabajo de mencionar esto? Básicamente por algo esencial. Hay cuestiones que son mucho más complejas. Y leía un miembro de comunidades originarias de Canadá que mencionaban: somos personas de los mares de hielo. Si no hay más, si no existe más, si deja de existir este espacio natural, ¿cómo se supone que vamos a ser la gente de estos espacios congelados, ¿no?, de estos hielos eternos? Y acá esto me llamó la atención porque, a ver, estamos hablando de cuestiones de salud, estamos hablando de cuestiones de pertenencia, pero acá esta frase nos está diciendo que desaparecen las comunidades, con todo lo que eso implica, con la carga cultural, con la carga histórica, con la carga de vivenciar la vida desde la perspectiva de los pueblos originarios, de los antepasados. Es decir, lo estamos destruyendo todo, no solamente hablar netamente de un ecosistema o de la biodiversidad, etc. Estamos hablando de que estamos destruyendo todo. Y otro factor sobre la ecoansiedad que no quiero dejar pasar, y lo mencioné así al pasar un poquito al comienzo del espacio, es la ecoansiedad que afecta a los científicos y que afecta a las personas que estamos permanentemente en contacto o trabajamos con la lucha para hacer un poco más llevadero esta transición planetaria. Tim Gordon, que es un biólogo marino de la Universidad de Exeter en Inglaterra, y que hace investigaciones de campo en la Gran Barrera de Coral de Australia y en el Océano Ártico, mencionó que permanentemente ellos están documentando el deterioro rápido, veloz, de todos estos sitios que estudian, y decía: a veces estoy flotando en el agua mirando el alrededor, ¿no? Y pienso que todo está muriendo y que depende de nosotros, de alguna manera, proteger lo que queda, y que por eso siguen adelante. O que se pone a llorar cuando está con la máscara de buceo y ve, como lo menciona ahí, la tragedia, ¿no? Él padece síntomas físicos. Incluso menciona que no puede dormir, que ha tenido palpitaciones, que lo invade la angustia. Entonces, veamos que
esta cuestión, o sea, es mucho más amplia de lo que pensamos, que tal vez no afecta solamente a los niños o a los jóvenes, que afecta a todos aquellos quienes tenemos conciencia y dimensionamos de cómo está la cosa, de qué va la cosa, de qué está aconteciendo y cuáles van a ser las consecuencias, algunas irreversibles y otras que van a empeorar en base a no tomar cartas en el asunto. O sea, el tema es grave. Hay estudios también que están demostrando sobre no solo los problemas psíquicos que venimos mencionando, sino los que se suman a la reducción de los espacios verdes. Es decir, cada vez más expandimos la selva de cemento por todos lados. Cada vez más reducimos los espacios verdes. Y eso tiene un profundo impacto sobre la psiquis, sobre las emociones y sobre los cuerpos de los seres. Además de todo esto, otro estudio que estuvimos consultando de Ransom, y es de 2012, calcula que entre 2010 y 2099 el cambio climático podría de base causar unas cifras que son monstruosas, pero ahora las voy a leer una por una, adicionales y estimadas en el incremento, por ejemplo, de 30.000 asesinatos, 200.000 casos de violación y 3,2 millones de robos debido al incremento en las temperaturas, relacionadas, por supuesto, al cambio climático. Nos preguntamos realmente si estamos tomando dimensión sinceramente de qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas y con la historia de la humanidad, de la cual formamos parte. Los jóvenes hoy se sienten frustrados, ansiosos por el estado del planeta. El 80% en una encuesta sobre cambio climático que hizo la BBC Newsround, y se la hizo a 2.000 chicos de entre 8 y 16 años de edad, ¿no? Entonces plantea que el 80% menciona que el problema del cambio climático tiene una importancia central para ellos y que algo tienen que hacer. Casi 3/4, o sea, el 73% en la misma investigación, sumaron, agregaron a esto, que estaban preocupados por el estado del planeta. Y el 22% menciona que están más que preocupados. Y mencionaban el 58% de la encuesta, cuando se le preguntó acerca del futuro, ya no solamente estrictamente sobre el problema del cambio climático, sino cómo pueden llegar a ver su futuro. El 58% dijeron que estaban preocupados por el impacto que esta situación de cambio climático va a tener en sus vidas, cómo van a ir hacia adelante. 1 de cada 5 chicos, el 19%, admitió que tuvo un mal sueño sobre la crisis climática. Y el 17% mencionó que estas preocupaciones de todo lo que venimos hablando acá con el compañero habían afectado directamente los hábitos que tienen en el sueño y la alimentación. Los chicos se sienten frustrados. Lo mencionaron cuando se les preguntó acerca de la acción que los adultos están tomando para abordar el problema, que es lo que hablábamos recién con Matt. Una cosa es lo que el chico pueda percibir y realizar y llevar adelante en contexto de su edad, y otra cosa es realmente en relación a cómo ellos perciben o vivencian o los atraviesa la respuesta que damos los adultos ante esto. Los chicos están viendo muchas cosas que lamentablemente una gran porción de los adultos no la está viendo ni de rebote. Que bueno, no por nada el 59% de los participantes en relación a esto que vos estás mencionando
dicen que no creen que sus voces se estén escuchando sobre el cambio climático. Y el 64% no creen que las personas del poder, es decir, quienes están a cargo de los estados, quienes ocupan roles sociales potentes, los escuchen lo suficiente cuando hablan sobre eso. El 41% en esta entrevista dijo que no confía en los adultos para enfrentar los desafíos que representa el cambio climático. ¿Por qué? Porque lo vieron, lo ven, lo padecen. Hay una falta de respuesta que muestran los gobiernos y los líderes mundiales. No me quiero extender más, creo que dijimos mucho sobre esta situación y de forma bastante completa, tocando diferentes aristas del tema, desde lo que les trasciende a los niños, a las generaciones, a los especialistas, a quienes trabajamos en estos temas y representamos organizaciones, a quienes se ven afectados por situaciones de vulnerabilidad, por situaciones económicas, lo trabajamos desde la cuestión de la salud, etc. Creo que es hora de tomar cartas en el asunto. Y en este contexto vos mencionaste algunas, en este contexto de panorama desolador, los especialistas, en el caso sobre todo psicólogos y psiquiatras, están empezando a generar comunidades de terapeutas enfocadas a este tipo de temas, para colaborar y acompañar y generar conciencia sobre lo que la problemática ambiental, socioambiental, está generando en términos sociales, y que tenemos que tener la valentía para enfrentarlo. Uno de los especialistas en el informe decía, nos hacen presentar permanentemente y en periodos determinados estudios, por ejemplo, sobre las violaciones a los niños, a los menores, y todo lo que eso genera y conlleva en términos psíquicos, pero no nos hacen hablar y nos hacen trabajar para definir cuáles son las consecuencias del cambio climático, de los migrantes relacionados a temas ambientales, de las enfermedades y las afecciones a la salud, a la psiquis, a la vida de las personas, y es necesario que empecemos a trabajar con eso. Bueno, el cambio climático definitivamente es más amplio de lo que se cree. ¿Cuáles son una de las cuestiones que recomiendan estos especialistas? Y con esto cerramos. Comprometerse y avanzar en el cuidado del planeta. No quedarnos paralizados ante el miedo, sino, a pesar de todo, comprometernos, hacernos veganos, cambiar nuestras dietas, cambiar la forma en que consumimos, cuidar los recursos, pero sobre todo, tomar acción. El miedo cuando no es pánico, cuando no paraliza, moviliza. Tenemos esa doble tendencia, correr o pelear. Bueno, usemos ese miedo entonces para pelear por un mundo mejor. Somos Conciencia Solidaria, ONG. Nos encontrás en todas las redes sociales. Nos encontrás en Facebook, en YouTube, en Twitter. En Telegram tenemos un canal de difusión que también puedes encontrar y suscribirte. Estamos en MeWe, estamos en Tumblr. Búscanos, comunícate con nosotros. Busca el Facebook oficial de este espacio. Busca en Facebook Producción Radial Consciente Colectivo. Seguinos, comunícate, escribinos. Muchas gracias. Gracias Marcos, gracias a todos los oyentes, gracias a la radio. Y nos vemos en la próxima edición de Consciente Colectivo, para colocar sobre las problemáticas y de lo que realmente tenemos que saber, problemáticas socioambientales de la región y el mundo. Muchas gracias.